Con todos y cada uno de quienes habla, les saludo, es el ingeniero Luis Cruzado. Luis Cruzado es mi nombre. El día de hoy tenemos un tema que se titula La seguridad basada en el comportamiento, ¿no? O el famoso ESBC, ¿no? ESBC o seguridad basada en el comportamiento. Si deseas participar, activa tu micrófono, por favor, ¿ya? No esperes hasta el último a preguntar, sino puedes ir preguntando, haciendo tus consultas o simplemente aportando también al tema en base a lo que nosotros vayamos, en este caso, avanzando, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que el día de hoy tenemos? Es importante tener en cuenta que uno de los principales objetivos que nosotros tenemos con el programa SBC o Seguridad Basada en el Comportamiento es detener un acto inseguro, ¿no? Es lo que desencadena prácticamente todo y cada una de las situaciones no deseadas que se producen en el trabajo, ¿no? Cuando los trabajadores se accidentan o se enferman es porque cometieron mayormente, no siempre, un acto inseguro. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que realmente desencadenó que ellos cometieran ese acto conociendo y sabiendo las reglas, verdad? Otro objetivo es reemplazar un comportamiento inseguro por otro comportamiento, pero que esta vez sea seguro. Identificar también las fallas que deben ser mejoradas en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Ayudar a los trabajadores a aprender de tomar mejores decisiones sobre el trabajo seguro, ¿no? Enfocado, lógico, al SBC. La pregunta, ¿por qué ocurren los accidentes? Tenemos acá un diagrama que prácticamente ejemplifica todo, ¿verdad? El 10% de los accidentes mayormente se ocasionan por condiciones subestándares, ¿no? O condiciones inseguras. Y el 90% de los accidentes ocurren por actos subestándares, ¿no? O actos inseguros. Una condición insegura es prácticamente cualquier característica del entorno del trabajo que puede influir en un accidente. Estamos observando acá una condición realmente insegura porque encontramos acá un buzón de agua sin tapa, lo cual podría ser el causante de que una persona despistada camine y caiga, ¿verdad? Esta es una condición subestándar o condición insegura. Esto solamente influye el 10% de la accidentalidad. Pero si nosotros observamos acá un trabajador de línea de mando de forma errada, utilizando el barbiquejo, número uno, sin lentes, número dos, y fumando, ¿verdad? En el frente de trabajo. Entonces, este acto y este comportamiento es lo que desencadena mayormente una situación no deseada. Que las personas se enfermen o las personas se accidenten, ¿ya? Tenemos entonces estas causas inmediatas que son por condiciones y por actos subestándares. Modelo de causalidad de pérdidas, ¿no? ¿Cómo se originan, por ejemplo, los accidentes? En primer lugar, es porque hay una falta de control, significa que los estándares en un sistema de gestión o en una organización o empresa son inadecuados o simplemente no existen estándares, ¿no? O nadie los respeta. Luego tenemos las causas básicas. Las causas básicas que prácticamente está conformado por los factores personales y los factores de trabajo. Después tenemos las causas inmediatas. Las causas inmediatas están conformadas por los actos y también las condiciones subestándares, ¿no? Tanto las faltas de control como las causas básicas y las causas inmediatas son denominadas el pre-evento, ¿correcto? El pre-evento, antes del evento. El propio incidente, el intercambio de energía, se le conoce como evento o contacto.
Y posteriormente, lo que pase después de este evento o contacto se le conoce como post-evento. Aquí ya se originó el daño, la lesión, la pérdida prácticamente, ¿no? Las causas inmediatas son circunstancias que se presentan justamente antes del contacto, ¿correcto? Antes del contacto. Por lo general son evidentes, observables y se hacen sentir. Son síntomas que evidencian fallas en la gestión de seguridad y salud ocupacional y en general todas están asociadas a causas básicas, ¿correcto? Esas son las causas inmediatas. Las causas inmediatas están conformadas por condiciones y actos subestándares, ¿no? Las condiciones subestándares o inseguras son causadas por los actos subestándares o inseguros y estos a su vez están causados por comportamientos, actitudes, aptitudes, decisiones u omisiones de las personas que por lo general afectan a las mismas personas. Y estas a su vez son causadas por las causas básicas, ¿no? Como tenemos acá, una pirámide. Las causas inmediatas, como les estaba indicando, están conformadas por actos y condiciones subestándares. Recuerda de que el acto es lo que ejecuta, lo que hace una persona, ¿ya? Entre ellas tenemos operar un equipo o una máquina sin estar autorizado, usar equipos defectuosos, operar a velocidades inadecuadas, operar sin autorización, por ejemplo, es, una, es un acto subestándar. Manejar o conducir un equipo al cual no te han designado o no te han autorizado es un acto subestándar. Usar equipos defectuosos, un esmeril sin guarda, por ejemplo, es un equipo defectuoso. Operar a velocidades inadecuadas significa que si tú manejas o conduces y el estándar de velocidad es 25 kilómetros por hora y tú conduces a más de 25, ya estás cometiendo un acto inseguro, un acto subestándar. Y no respetar la señalización. Si te dicen disminuye la velocidad y tú continúas con la misma velocidad, ya estás cometiendo un acto subestándar. Recuerda de que el acto subestándar está enfocado a lo que se ejecuta o lo que hace el trabajador, ¿ya? Y las condiciones subestándares están enfocadas a los equipos en mal estado, o sea, características del entorno de tu trabajo, ¿no? Protecciones inadecuadas, falta de orden y limpieza, ruido excesivo, gases, polvos, etcétera. Cualquier característica que te rodea o del entorno de tu trabajo y que sea nocivo o nociva para tu salud o tu vida, y si es ejecutado, se le conoce, y que no es ejecutado, sino es característica del entorno, es una condición subestándar. Así como tenemos las causas inmediatas, también tenemos o conocemos lo que se conoce, lo que se sabe como las causas básicas. Las causas básicas son las causas reales, las razones por las que ocurren los actos y condiciones subestándares, explican el por qué la gente comete actos subestándares, explican el por qué la gente comete actos subestándares, son las causas reales y se manifiestan detrás de los síntomas y no son evidentes y por tal motivo requieren de un adecuado análisis. ¿Correcto? Muy importante tenerlo en cuenta. Las
Las causas básicas pueden ser los factores personales y los factores de trabajo, ¿correcto? Dentro de los factores de trabajo, nosotros tenemos problemas de liderazgo y supervisión, ingeniería inadecuada, adquisiciones inapropiadas, mantención deficiente, herramientas y equipos defectuosos y también inadecuados, estándares de trabajo deficientes, uso y desgaste normal, abuso y mal uso. Dentro de los factores personales tenemos la capacidad física, es decir, personas que pueden ser muy altas o personas que pueden ser muy bajas. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, en Mina, cuando estuve realizando entrenamientos de ascenso y descenso por andamios, y encontré de que la talla del trabajador influye también en la forma como puede subir por el andamio. Sabemos de que la altura de cada cuerpo de un andamio mide 2 metros y que para que tú puedas desplegar la escalera que se encuentra en este caso acoplada y asegurada en el techo del primer cuerpo del andamio, tú tienes que sujetar la escalera y quitar el precinto de seguridad para que puedas bajar poco a poco la escalera. Como las personas de baja estatura no podían alcanzar o contener la escalera, presionaban el precinto de seguridad y la escalera les caía en su cabeza, ¿no? Lo cual se pudo evidenciar de que la talla del trabajador influye. Y acá justamente está en lo que dice capacidad física. No todas las personas son iguales, ¿no? Las personas que son de repente obesas o delgadas, altas o bajas, la capacidad fisiológica inadecuada. ¿Qué significa una capacidad fisiológica inadecuada? Por ejemplo, hay personas que tienen problemas de visión, hay personas que tú los subes a una determinada altura y ya les está dando mareos. Esa es una capacidad fisiológica que es inadecuada para un determinado trabajo y eso influye en los accidentes. También tenemos la capacidad mental, la capacidad psicológica inadecuada, el estrés físico y fisiológico, la falta de conocimiento, la falta de habilidad y la motivación inapropiada, ¿no? Que son prácticamente puntos en los cuales pueden desencadenar o producir un accidente. Aquí llamamos nosotros seguridad basada en la conducta, cualquier actividad humana o animal que se puede observar, ¿no? Es lo que nos indican de acuerdo a la definición. Comportamiento es toda respuesta que es emitida por una persona en su relación con el entorno o con los demás, que también tenemos. El comportamiento humano, ¿qué es lo que nos indica acá? Dice, si quieres entender a una persona, no escuche sus palabras, observa su comportamiento. ¿Quién lo dijo esto? Lo dijo Albert Einstein, ¿correcto? Albert Einstein. O sea, si queremos nosotros entender a una persona, no escuchemos sus palabras, sino observemos su comportamiento. Ejemplos de comportamientos observables. ¿Cuáles son los comportamientos observables mayormente que nosotros tenemos que tener presente? La posición del trabajo correcta para elevar una carga manual, ¿correcto? La posición del trabajo correcta para elevar una carga manual. La forma en que se ejecuta determinada operación también es muy importante. La forma en que se ejecuta determinada operación. El estado en que queda algo después de hacer determinada operación, utilizándolo también. El estado en que queda algo después de hacer determinada operación.
¿Qué cosa es un comportamiento vital? Es un comportamiento fundamental que una persona adopta cuando se presenta un momento crucial o crítico. Este comportamiento vital evita de que una situación se salga de control y que eventualmente genere una lesión seria o simplemente una fatalidad, como tenemos acá. Ejemplo de comportamiento vital. Mira, imagina tú que estás conduciendo, nos indican un vehículo por varias horas y cabeceas por una fracción de segundo. Lo que harás determinará si llegas sano y salvo a tu destino o no. El comportamiento menos seguro será continuar manejando y el comportamiento vital será detenerte para descansar unos minutos antes de continuar tu viaje, ¿no? Entonces, muy importante también este punto. ¿Qué cosa es la cultura de seguridad? Nos indican. Algo que se ha observado a menudo es que existe una brecha entre lo que los ejecutivos creen que es la cultura de seguridad de una organización y lo que realmente es. Casi todos los ejecutivos creen que transmiten un mensaje en el que la seguridad ocupa el primer lugar, sin embargo, en la realidad no siempre es así, ¿ya? Con las palabras uno conmueve, pero con el ejemplo uno arrastra, ¿no? Es un tema también muy importante de la seguridad, porque muchas personas te dan un consejo de seguridad, te hablan de la prevención, pero en campo tienen un comportamiento mucho que desear, ¿verdad? No se colocan los lentes, no utilizan el barbiquejo, etc. Entonces, la seguridad basada en el comportamiento es un proceso, nos indican, mediante el cual los mismos trabajadores describen las formas más probables de lesionarse, participando con compromiso y convicción en la observación de sus compañeros con el fin de reducir comportamientos realmente inseguros, ¿no? Que es lo que desencadena una situación no deseada, ¿no? Que en este caso puede ser una enfermedad o puede ser un accidente, ¿correcto? Entonces, es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de los aspectos de estos comportamientos inadecuados que desarrollan los trabajadores en los frentes de trabajo y que son los principales activadores para desencadenar una situación de siniestralidad. ¿Qué se puede hacer para que los trabajadores quieran trabajar con seguridad? Es la pregunta del millón. ¿Qué cosa podemos hacer para que ellos quieran trabajar con seguridad? Número uno, conocer ellos cómo perciben el riesgo, ¿no? La percepción del riesgo varía de persona a persona. Hay personas que tienen más experiencia en determinadas acciones y hay personas que tienen menos experiencia. Entonces, conocer cómo se percibe el riesgo, si para ellos el riesgo no existe, ¿por qué adoptar una medida preventiva? Lógico, si el trabajador ve o observa que no existe el riesgo para ellos, simplemente no adoptarán ninguna medida preventiva. Número dos, motivar hacia la elección de conductas seguras. ¿Esto qué significa? Las conductas seguras. Tenemos que motivar a que se elijan estas conductas. ¿Por qué han elegir la conducta segura si al optar por la insegura no siempre tienen resultados negativos? Eso pasa cuando realizamos una mala actividad por mucho tiempo y nunca sucede nada. Entonces le das una percepción o el trabajador tiene una percepción de que a pesar de que trabaja de forma errada, nunca le sucede nada, ¿no? Corregir sus conductas. ¿Por qué corregir hábitos inseguros si son conocidos y tolerados justamente por mi empresa, ¿no?
5 claves para una implementación exitosa de la seguridad basada en el comportamiento. Número 1, que la conducta a observar sea elegida de común acuerdo entre los mandos y técnicos, ¿no? Entonces es muy importante, cuando la conducta o el comportamiento que tú vas a observar sea elegida en común acuerdo entre los mandos y técnicos. 2, ¿cuál sería la clave número 2? Llegar a una convención entre lo observable y lo no observable, ya que según el autor, en la práctica, una de las dificultades importantes para los objetos de la evaluación conductual parece ser la determinación de lo que realmente se observa. Cuando nosotros observamos una situación o realizamos una observación a un área de trabajo, recuerda de que con nuestra observación nosotros buscamos identificar actos y condiciones que puedan llevar a un accidente, ¿no? Actos y condiciones que nosotros podamos controlar en ese momento para evitar que esa situación se plasme en un accidente o una enfermedad. Entonces, sería el punto número 2? Llegar a una convención entre lo observable y lo no observable, ya que según el autor, en la práctica, una de las dificultades importantes para los objetivos de la evaluación conductual parece ser la determinación de lo que es observable. Definir también el periodo durante el cual se efectuarán las observaciones, ya que es poco práctico tratar de observar durante toda la jornada laboral determinadas conductas. Es necesario que la organización haya definido cómo apoyará o impedirá los esfuerzos hacia la mejora de estas conductas objetivas, ¿no? Y sobre todo, medir el impacto en la intervención. ¿Qué se puede hacer para que los trabajadores quieran trabajar realmente con seguridad? Es la pregunta que nosotros nos venimos haciendo, ¿verdad? ¿Qué cosas nos indican acá? Conocer cómo realmente perciben el riesgo, motivar hacia la elección de conductas seguras y corregir conductas, ¿no? Como ya lo habíamos justamente indicado. Actividades para promover el cambio de conductas. ¿Cuáles serían estas actividades o las principales actividades? Evaluación del riesgo percibido. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de la evaluación del riesgo percibido, es importante conocer la percepción de los trabajadores hacia los peligros o a los que están prácticamente expuestos. Si ellos lo perciben como un riesgo normal o un riesgo exagerado o con algo con poco riesgo o simplemente es un riesgo insignificante, ¿no? Tanto para las diferentes situaciones que puedan llevar a un accidente o a una enfermedad. ¿Qué más tenemos acá? El punto número 2. Trabaje con ellos en la identificación y en la valoración del riesgo para que vean la necesidad de adoptar, mejor dicho, las correspondientes medidas preventivas, ¿no? Comparta la información, facilite la participación para conseguir que sean los propios trabajadores los que decidan optar por las conductas realmente seguras, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esta opción que tenemos para las conductas realmente que son o que pueden ser seguras. Observaciones planeadas también tenemos. En las observaciones planeadas, establezca los sistemas de vigilancia participativa que permitan conocer cuáles son las prácticas inseguras que se llevan a cabo en su empresa y poder así corregirlas
a través de técnicas positivas, ¿no? Refuerce los hábitos, nos indican acá, reforzar los hábitos seguros y define el tipo de comportamiento en seguridad que quiere obtener justamente de sus trabajadores. Un hábito seguro, por ejemplo, sería que una persona todos los días antes de realizar sus actividades realice orden y limpieza de su área de trabajo, ¿no? Ese es un hábito seguro que hay que reforzar. Es decir, que cuando tengamos las reuniones de 5 minutos, recordemos de que el orden y limpieza es valioso y lógico, recibamos o que reciban los reconocimientos en público debido a su buen comportamiento, ¿no? Eso se llama reforzar estos hábitos seguros. 3. Otra actividad para promover el cambio de conducta son los encuentros preventivos. ¿Qué significan los encuentros preventivos? Implante una sistemática de participación, implante un sistema de participación y mejora a través de reuniones periódicas entre la línea de mando y también los trabajadores. Punto número 2, dice, identifique los puntos de acuerdo, trabaje sobre las discrepancias y la mejora de los comportamientos, y al mismo tiempo que favorece la implicación en la prevención a través de la participación y refuerza el importante papel del mando, ¿no?, que se tiene. Comportamientos que se deben de atacar. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando nuestros trabajadores, por ejemplo, actúan? Tenemos que atacar. Atacar significa ponerle atención a ese determinado comportamiento para poder nosotros aplicar los controles respectivos. Tenemos acá la negligencia, la indiferencia y la falta de criterio. Ese es un comportamiento que nosotros debemos de atacar para evitar que se desencadene en un accidente o una enfermedad. ¿Qué nos indican acá? Dejar de lado las normas de seguridad, no cumplir las instrucciones recibidas y facilitar o que se facilite el cometer errores. Cuando nosotros veamos que las personas están dejando las normas de seguridad, una norma de seguridad, por ejemplo, es llenar la documentación respectiva antes de cada actividad, ¿correcto? Antes de cada actividad. Esa es una norma o estándar de seguridad, ¿no? Hay personas que no cumplen, por ejemplo, los estándares, las normas. Entonces, ese tipo de negligencia nosotros tenemos que poner mucha atención para implementar los controles respectivos y hacer de que los estándares y las normas se cumplan, ¿verdad? No cumplir las instrucciones recibidas también, o facilitar que se cometan los errores adecuados, ¿no? Este tipo de comportamientos debemos de atacar para evitar de que ese se vuelva a replicar en más trabajadores, ¿no? Hay un dicho que dice que la manzana podrida pudre a las demás. Eso es cierto, eso es muy cierto. Si tú juntas a un buen trabajador en un grupo de trabajadores que son negligentes y no acatan las normas, en un determinado tiempo esas personas van a poder influir sobre el buen trabajador y ese buen trabajador lo vas a perder. Es decir, va a comenzar a tener comportamientos inadecuados, ¿ya? ¿Qué otros comportamientos debemos nosotros de atacar, por ejemplo, ¿no? Los comportamientos que nosotros debemos de atacar es la ira, por ejemplo, la cólera, el mal humor, el alcohol y las drogas, ¿no?
La ira, el mal humor, el alcohol y las drogas contribuyen a que la persona actúe de forma irracional. ¿Qué significa irracional? Que no piense, pues, antes de actuar, ¿no? Entonces, cuando una persona está malhumorada, está con cólera, está con alcohol en el cuerpo o ha consumido drogas, es muy probable de que esta persona eh, eh, no sea tan racional como necesitamos que sea para que pueda de una u otra forma evitar los accidentes, ¿no? Entonces, esto de acá hay que tratar de una u otra forma evitar para justamente no tener comportamientos irracionales, ¿no? ¿Qué otros comportamientos también se deben de atacar? Por ejemplo, lo que se debe de atacar, los malos hábitos de trabajo. El desorden, que es un mal hábito de trabajo, el descuido, que es un mal hábito de trabajo, la indisciplina o persistencia en cometer faltas y descalifican justamente a la persona, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. El desorden, el descuido, la indisciplina o persistencia en cometer faltas y descalifican a la persona. Esos son los malos hábitos que nosotros tenemos que controlar. Luego tenemos el tema de las distracciones y la falta de atención. Eh, Hoy en día, por ejemplo, tenemos un problema realmente serio con el uso del celular, ¿no? Debido a que la gente no sabe y no diferencia en qué momento las personas podrían estar caminando, manejando, y justo suena su celular. El celular hoy en día es un elemento muy, pero muy distractivo. Incluso en mis inducciones generales que yo hago en mi empresa, yo prohíbo de que los participantes utilicen el celular, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que el celular los va a distraer y no les va a permitir prestar atención a lo que yo les hablo, ¿no? Por eso las distracciones traen como consecuencia la falta de atención, ¿no? Aquí tenemos las bromas pesadas, permitir que otros interrumpan un trabajo peligroso, el mal estado de salud y la imprudencia, ¿no? Como la que tenemos acá. ¿Qué más tenemos? El comportamiento que se deben de atacar son las curiosidades. Hacer o manipular algo desconocido puede ser peligroso. Siempre preguntar al que sabe más, ¿no? Al que sabe un poco más. Luego tenemos la ignorancia institucional o la ignorancia, las instrucciones inadecuadas, ¿no? Toda persona, me está indicando acá, toda persona en estas condiciones presenta riesgos de accidentarse justamente, ¿no? El tema de la ignorancia. Ignorancia significa que las personas desconocen, pues, ¿no? Hay un dicho que dice, si no sabes, yo te enseño. Si no puedes, yo te ayudo. Pero si no quieres, no hay nada que pueda hacer por ti. ¿Ya? Entonces, la ignorancia, la falta de información a lo largo del tiempo ha sido un factor que ha desencadenado prácticamente hoy en día las situaciones de siniestralidad, ¿no? Las famosas rebeldías, el no aceptar recomendaciones, el confundir valor con temeridad han cobrado realmente muchas vidas, ¿no? La falta de planificación o decisiones precipitadas. ¿Esto qué significa? Hacer el trabajo en forma improvisada, actuar sin pensar o a última hora conducen lógico a riesgo, ¿no? Lo que no planificas realmente puede salir mal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este punto que nos dicen la, que que nos preguntan prácticamente cuáles son los comportamientos que debemos de atacar, la falta de planificación o decisiones imprecipitadas.
A última hora no nos van a decir qué cosa vamos a hacer, porque a última hora la persona, cuando tú le das una orden, se suele bloquear, porque estás justo cerca al horario de salida, ¿no? Y el exceso de confianza, el exceso de confianza. La confianza en sí mismo es muy importante, pero ya cuando tú te excedes de esa confianza, es donde viene y se desencadenan situaciones no deseadas. La gran pregunta, ¿los trabajadores estiman los riesgos de forma similar a los profesionales del sistema o del servicio de prevención? Los trabajadores estiman los riesgos de forma similar o de forma casi igual a los profesionales del servicio de la prevención. Si la percepción Si la percepción del riesgo del trabajador coincide con la identificación y evaluación del riesgo que hace la empresa, tenemos acá, empezamos a tener condiciones favorables para la gestión de la seguridad, lógico que tenga éxito. Esta condición favorable será cuando la percepción del riesgo del trabajador realmente coincide con la percepción de riesgo que tiene la empresa. Entonces, como pensamos igual, se dan condiciones para que puedan de una u otra forma acatar. Conciencia del riesgo. Esto significa que los comportamientos arriesgados que realizan o se realizan de forma consciente o inconsciente. O sea, hay personas que nosotros podríamos suponer que lo hacen de forma consciente o de forma inconsciente. Observemos acá. Si se cometen actos inseguros, si se cometen actos inseguros de forma inconsciente significa que la persona que lo realiza no lo piensa, ¿correcto? Eso significa ser inconsciente. Si se cometen actos inseguros de forma inconsciente, significa una apreciación del riesgo del trabajador, la apreciación del riesgo del trabajador no coincide con el de la empresa. Es decir, el trabajador supuestamente tiene el objetivo de evitar accidentes y enfermedades, ¿no? Entonces, si el acto que se comete de forma inconsciente, significa que la apreciación del riesgo del propio trabajador no coincide con el de la empresa. Entonces, estamos hablando de problemas de actitudes, pero centrado en aspectos cognitivos, ¿ya? En aspectos cognitivos. Estamos observando acá, por ejemplo, la manipulación de, de un formol es esta herramienta que justamente sirve para desbrozar la madera. Pero acá esta persona no es consciente de que en la forma como lo está manipulando la herramienta, realmente pueda evitarse las situaciones no deseadas, ¿no? Porque si esta persona utiliza la herramienta en esta posición, en cualquier momento esta persona puede hacerse daño o cortarse a la altura del estómago, pecho, porque realmente las situaciones acá, cuando se utilizan este tipo de herramientas, suelen, por decirlo así, nosotros solemos perder el control, ¿no? Y esto se puede ir hacia el cuerpo del trabajador. En cambio, si se cometen actos inseguros de forma consciente significa pensando, pues, ¿no? De forma consciente significa una apreciación del riesgo,
significa una apreciación del riesgo del trabajador. Esa percepción del riesgo coincide con el de la empresa, ¿ya? Coincide, pero pese a ello, no utiliza las medidas preventivas. Es decir, el trabajador es consciente que lo que hace le puede de una u otra forma llevar a un accidente, ¿no? Pero no suele utilizar las medidas preventivas para atacar ese tipo de comportamiento. El problema del comportamiento centrado en las relaciones sociales de la empresa y de los aspectos afectivos lógicos de las actitudes. Entonces, tenemos acá problemas de comportamiento centrado en las relaciones sociales de la empresa y los aspectos efectivos de las actitudes, ¿no? Observamos acá, esta persona al momento de utilizar el celular en una zona prohibido, sabe de que está prohibido el celular. ¿Por qué? Porque tenemos acá una señalización, ¿no es cierto? En el caso de nosotros, no creo que hayamos. En el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos un comportamiento de utilizar el celular observando de que ya existe una medida que nos está prohibiendo acá, ¿no? Ustedes saben de que el vapor de la gasolina puede detectar puede detectar situaciones no deseadas. Si esta persona sabe de que está prohibido utilizar el celular, él lo sabe porque lo está viendo. Entonces significa que su celular que está utilizando lo está haciendo de forma consciente. Él sabe, pero simplemente no desea o no quiere hacerlo, ¿no? En caso de comportamientos arriesgados, conscientes, el trabajador no rechaza la seguridad. Ojo, ¿ah? En caso de comportamientos arriesgados, conscientes, en caso de comportamientos arriesgados conscientes, el trabajador no rechaza la seguridad, rechaza determinadas medidas preventivas. Y la gran pregunta, ¿por qué? Porque tienen una mala relación con la persona que los ha realizado. Significa que por situaciones personales, tú sabes de qué debe de colocarse o que se debe de colocar el casco. Pero yo ingresé y no necesité de que me pidan con un casco. ¿Qué más tenemos acá? Porque la empresa no cumple sus compromisos con ellos. La empresa les hace una promesa a los trabajadores y al final no los cumplen. Esas personas se van a sentir desmotivadas y la desmotivación te hace realmente, te hace seguir adelante, mejor dicho, ¿no? ¿Qué más tenemos? Porque se percibe que la dirección no cree en la prevención. Eso significa que hay todavía algunas empresas en donde el gerente no aprueba, por ejemplo, los equipos de lucha contra incendios, de primeros auxilios, los botiquines, por decirlo así, porque se percibe que la dirección no cree en la prevención. Hay muchas empresas que tienen a la cabeza a sus gerentes y los gerentes no están muy comprometidos con la seguridad. Y al no estar comprometidos con la seguridad, el efecto es el efecto cascada, ¿verdad? De arriba, lo que hace el gerente también lo va a replicar el trabajador, ¿no? Eso es muy importante aclararlo.
Por estética también y por incomodidad. No me pongo el casco porque no me agrada el casco, ¿no? O no me pongo los guantes porque me incomoda, ¿no? Entonces, la estética y la comodidad hacen de que cuerpos. Y sobre todo por imposición categórica. Entonces, bajo estos puntos que yo te he mencionado, es que se realiza estos rechazos de la seguridad por parte del trabajador. Elementos claves para la aplicación del programa de seguridad basada en el comportamiento. Para los elementos claves de este programa tenemos los siguientes. Tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el ámbito de trabajo seguro y las máquinas y los equipos seguros, ¿no? ¿Sobre qué actuar cuando se quiere implementar un programa de seguridad basado en el comportamiento? En lo que son los antecedentes, el comportamiento y las consecuencias, ¿ya? Repito, antecedentes, comportamientos y sobre todo consecuencias. Es decir, los antecedentes influyen en el comportamiento y el comportamiento influye o lo que se disponga en la consecuencia. Antecedentes y consecuencias. ¿A qué cosa le llamaban antecedentes? Antecedentes es o son los eventos causales que preceden al comportamiento. Es lo que va a desencadenar un comportamiento inadecuado, el antecedente, ¿correcto? ¿Qué cosa es la consecuencia? Son los resultados del comportamiento inadecuado para sus trabajadores. ¿Qué cosas son, en este caso, estos son los antecedentes? ¿Qué cosas son las consecuencias? Son los resultados del comportamiento para el individuo. Los resultados para el comportamiento del individuo. Una pregunta clave es, ¿por qué se producen los comportamientos? ¿Por qué los antecedentes o por qué las consecuencias? Entonces, es muy importante entenderlo para las personas que de una u otra forma están justamente en el área de seguridad, forman parte, mejor dicho, del área SOMA, en donde se ve mucho esta SBC. Antecedentes. ¿Qué cosas son entonces los antecedentes? Tenemos acá que los antecedentes preceden al comportamiento, es muy importante tenerlo en claro, preceden el comportamiento, proveen directrices para el comportamiento también, proveen directrices para el comportamiento, y si bien los antecedentes influyen en la conducta, las estadísticas revelan que solamente, bueno, si, si bien los antecedentes influyen en la conducta, las estadísticas revelan que solamente un 20% es de influencia de la conducta, ¿no? Un 20% de influencia en la conducta. Ejemplo de antecedentes, por ejemplo, antecedentes que pueden desencadenar un comportamiento es la señal de tránsito, por ejemplo, la señal de tránsito, un cartel en el lugar de trabajo,
las instrucciones del supervisor, las reglas y normativas también que son muy importantes, reglas y normativas. Tenemos entonces también las reglas y las normativas, los modelos, otras personas que lo hacen, por decirlo así, las capacitaciones y entrenamientos y la información e inducción, ¿correcto? Y la pregunta es, ¿son todos ellos suficientes para garantizar, son todos aquellos suficientes para garantizar un comportamiento seguro? Nos indican acá. Las consecuencias. Las consecuencias son antecedentes de comportamientos futuros. Si me fue bien así, ¿por qué cambiarlo? Tienen un 80% de la influencia en el comportamiento. Tienen un 80% de la influencia del comportamiento en las investigaciones de accidentes en las investigaciones que se ven el comportamiento inseguro, no es un hecho aislado, sino que se ha venido repitiendo habitualmente hasta que ocurrió el accidente. Siempre lo hice así y nunca me pasó nada, ¿no? Entonces, muy importante cambiar el chip para que las personas realmente se preocupen por su vida y por su salud, ¿no? Y trabajen como debe ser. Consecuencias. A un comportamiento deseado debe seguirle una consecuencia positiva. Y lógico, de esta manera se fomentará la repetición del comportamiento deseado. Las consecuencias con realimentación sobre la persona que realizó el comportamiento, las consecuencias con los resultados tangibles sobre la persona que realizó el comportamiento y las consecuencias sobre los procesos productivos. Ejemplo, en este caso tenemos de consecuencias. Ejemplos de consecuencias, por ejemplo, recibir una retroalimentación después de una tarea. Las retroalimentaciones son importantes para la mejora continua, ¿no? Recibir también felicitaciones o una distinción en público, imagínate. Recibir, recibir reprobación o sanción también. Recibir la reprobación o sanción, ser escuchado y tomando en cuenta y sufrir un accidente, ¿no? Esas son algunas de las consecuencias que puede acarrear, en este caso, un comportamiento inadecuado. Análisis comportamental. Entiendo el ciclo ACC. ACC significa antecedentes, comportamiento y esta última C significa consecuencias. Antecedentes, comportamiento y consecuencias. En los antecedentes, por ejemplo, dice, viene antes del comportamiento y dispara prácticamente el comportamiento, ¿no? Lógico, si tú lo tienes ahí apuntando, por decirlo así, puede ser que a esta persona se le escape, entre comillas, un tiro, ¿no?
Comportamiento, un acto observable, algo que se puede observar. Recuerden que hay una tremenda diferencia entre observar y mirar. Cuando tú observas, utilizas no solamente el sentido de la vista, sino utilizas procesos cognitivos como memoria, evaluación, etcétera. Estás observando. Pero mirar significa utilizar consecuencia. Viene después del comportamiento y muda la probabilidad de repetición del comportamiento, ¿no? Factores que afectan las consecuencias tenemos el tiempo, la probabilidad y el significado. ¿Qué significa el tiempo? Si es que ese próximo accidente va a regresar o se va a volver a repetir de forma inmediata o tardía, si la probabilidad es cierta o dudosa, o si es que el significado es positivo o negativo. Con respecto a las características que determinan el grado de consecuencia, ¿cuáles son esas características que determinan el grado de las consecuencias? Tenemos el tiempo, la consistencia, la significancia, el tiempo. Una consecuencia que ocurre tan pronto se da una conducta que influye sobre esta en forma más efectiva que una consecuencia que ocurre tiempo después. Por ejemplo, si tú le dices al trabajador, ponte tu casco porque de lo contrario te puedes golpear la cabeza. Y el trabajador no se coloca el casco y a consecuencia de que no se colocó el casco le cae algo sobre la cabeza y le hace una lesión o le hace una herida, esa consecuencia que fue producto del comportamiento o la actitud de la persona trajo consigo de que esta persona de una u otra manera pueda la próxima vez ya seguir los procedimientos y colocarse el casco. ¿Por qué? Porque la consecuencia negativa de haber, en este caso, la consecuencia negativa de haberse producido debido a que no se colocó el casco fue de forma inmediata, ¿no? Entonces acá tenemos el tiempo influye, ¿no? Una consecuencia que ocurre tan pronto se da una conducta que influye sobre esta en forma efectiva y que una consecuencia que ocurre tiempo después. La consistencia. ¿Qué significa la consistencia? Una consecuencia que va a ocurrir después de una conducta y que influye sobre esta de manera más poderosa que aquella que es imprescindible o incierta, nos indican, ¿no? Muy importante. Y la significancia indica una consecuencia favorable que influye sobre la conducta de manera más poderosa que una desfavorable, ¿correcto? Si es cercana, cierta o favorable, la consecuencia será más fuerte, nos indica, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, damas y caballeros? ¿Se está comprendiendo? La SBC debe de identificar las consecuencias que están reforzando comportamientos no deseados y minimizar o crear o potenciar consecuencias que refuercen los comportamientos realmente deseados, ¿no? Factores humanos.
Estudiar el comportamiento humano y aplicar el conocimiento psicológico de ese comportamiento justamente para poder abordar los problemas y los desafíos de salud y seguridad que se dan justamente en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante también tenerlo presente. En factores internos tenemos el tema de los sentimientos, ideas, las emociones, las creencias también que se dan, las actitudes, los valores, las percepciones. En imperceptibles pueden ser individuales o grupales, que pueden detectarse de la comunicación no verbal, debates y entrevistas, así como las encuestas para sondear actitudes y también percepciones. Factores externos. Tenemos los que son los comportamientos observables que podemos ver y analizar y pueden derivar de factores internos o no guardar simplemente relación con estos sentimientos, ¿no? Que se pueden de una u otra forma dar. Factores humanos en el análisis de riesgos. Tenemos el tema de la experiencia, que influye mucho, ¿verdad? No todos tenemos la misma experiencia, entonces la propia experiencia a ti te hace actuar de una manera o te hace actuar de otra manera, ¿no? En cuanto a la experiencia, nos enfocamos a la capacidad para realizar una tarea lógico de forma realmente segura. La supervisión del trabajador sin experiencia, la antigüedad del operario en el puesto de trabajo, el reconocer que los trabajadores con menor antigüedad sufren más accidentes que los que tienen mayor experiencia, ¿no? Ese es por el tema, pues, del desconocimiento, ¿verdad? La ignorancia de las personas con menor experiencia. Entonces, ¿qué cosa es un comportamiento inseguro? Tenemos acá el realizar un acto inseguro, como desconectar un dispositivo de seguridad. Hay personas que suelen quitarle, por ejemplo, la guarda al esmeril, ese es un dispositivo de seguridad. Dice, desconectar un dispositivo de seguridad y realizar el mantenimiento de un equipo sin seguir el procedimiento. Por ejemplo, para hacer el mantenimiento de una bomba, tenemos que desarmarla la bomba, pero para desarmarla la bomba tenemos que seguir una serie de procedimientos que incluyen el bloqueo y etiquetado de las energías, ¿no? Porque tú no le vas a hacer el mantenimiento de una bomba a un equipo que está recibiendo energía eléctrica, ¿verdad? O el fumar en el lugar de trabajo, ¿no? Como nosotros lo venimos aquí teniendo esta percepción. Acá, por ejemplo, tenemos un sinnúmero de situaciones o comportamientos que realmente son inadecuados, ¿no? Como por ejemplo, bajar, bajar o transportar bajando unas escaleras, una varilla, observamos acá una condición. ¿Qué más? Subirse a un carrito. ¿Qué más? Eh, Caminar sin ver de frente o al frente y lógico una posible caída. Tenemos el tema también de trabajar o manipular objetos,
teniendo un agarre que es inadecuado, etcétera, ¿no? Utilizar herramientas en mal estado, etcétera. ¿Qué otro punto tenemos? Omitir actos necesarios para mantener justamente la seguridad. Esto implica lo siguiente, como bajar las escaleras corriendo o trabajar con malas instalaciones eléctricas también que se puedan de una u otra forma dar, ¿no? El ser testigo de un acto inseguro y no decirlo o no informar sobre ello, ya sea a un supervisor o sobre todo a un compañero, que también es algo que de una u otra forma influye, ¿no? Entonces, como ustedes verán, el SBC es un programa que se está implementando en la mayoría de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque prácticamente la mayoría de accidentes es factor humano. Y el factor humano está muy influenciado en las emociones, en las actitudes, en la visión y en el comportamiento que puedan tener ante determinadas circunstancias, ¿no? Tomamos un break y regresamos, por favor, con informar sobre ello, ya sea a un supervisor o ya sea a un compañero, ¿no? Te hace prácticamente cómplice. Observemos aquí. ¿Cómo? No, compañeros. Los PETAR y los PETs son herramientas de prevención para la seguridad de nosotros, de nuestros compañeros y de nuestras familias. Sí, compañero, tiene mucha razón. Son una guía muy importante para garantizar nuestra seguridad y productividad. Gracias por recordarnos la importancia de estas herramientas, que sin ellas seríamos parte de las estadísticas de los accidentes y nadie quisiera pasar por esto. Valoremos nuestra seguridad y la de nuestras familias. Justamente por estas cosas ocurren los accidentes en el trabajo, porque no hacemos una buena evaluación de los riesgos y peligros que tenemos alrededor. Hay que tener en cuenta que nos esperan en casa, nuestras esposas, nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado cuando rellenemos y hacemos una evaluación de todos los peligros que nos rodean. Hay que tener en cuenta que no somos máquinas al cual nos pueden reemplazar las piezas. Somos personas a las cuales tenemos que cuidarnos unos a los otros. Es correcto, muchachos, lo que dice Lucho tiene mucha razón. El IPRC continuo es la oportunidad para poder identificar nuestros peligros y riesgos que tenemos en nuestra operación. No lo hagamos por cumplimiento, hagámoslo por el valor que le demos a nuestras vidas. La seguridad está en nuestras manos y el cambio empieza en ti y ahora. Compañero, usa tus 3 puntos de apoyo. Así nomás, si mi jefazo no lo hace, ¿por qué tendría que hacerlo yo? Lo tienes que hacer por tu seguridad y la de tu familia. Ay, ¿está bien? Creo que me rompí el brazo. Te lo dije, compañero. Usa los 3 puntos de apoyo. Esta vez solo fue tu brazo. La próxima vez puede ser tu vida. Voy a llamar al supervisor para reportar. Muchachos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Diego, ¿te pasó algo? ¿Qué sucedió? Que esta vez la libré, creo que me pudo costar la vida. Tranquilo, Diego, te vas a recuperar pronto. La ayuda está en camino.
A partir de ahora, hagamos de la seguridad nuestro aliado y comprometámonos a partir de ahora a reforzar nuestros comportamientos seguros para poder llegar a nuestras casas y poder abrazar a nuestras familias. Nosotros somos el ejemplo de nuestras familias, por eso hagamos siempre lo correcto. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó, Pablo? Accidentes. Julio, hay que llamar a SECON. Atento, SECON. Tenemos una emergencia acá en Talleres AK15. Acercarse, por favor, es una emergencia. Accidente, esto no fue accidente. Es culpa mía por no usar mis EPPs adecuados. Aparte expuse mi seguridad y mi integridad física yo mismo. Julio me advirtió de usar mis EPPs. Y ahora, estas son las consecuencias de mis actos. Discúlpame, Pablo. No me percaté del peligro que corrías. Pasé por tu costado y no corregí la condición que no usabas tus EPPs. Para la siguiente estaré más atento y corregiré. Esto nunca debió ocurrir. Es responsabilidad de todos nosotros verificar las condiciones y seguir los procedimientos correctos. Esto no va a volver a pasar. Sí, Inge, esto no puede ocurrir. A veces no somos conscientes de lo que nos puede pasar por no usar los EPPs adecuados. Y esto debemos corregirlo. Lo que no pasa en 100 años puede pasar en un segundo. Pero esto en realidad debemos corregirlo y es compromiso de todos. Usemos correctamente los EPPs. Sin ellos ponemos en riesgo nuestra integridad. Uy, ya avancé las 12, tengo que ir a almorzar. Debo dirigirme al bus con calma y tranquilidad. Peñita, ¿qué estás haciendo? Concéntrate en lo que estás haciendo. Deja el celular, puedes ocasionar un accidente. Hola, compañeros, ¿cómo estás? Bien. Dale, Peña, dale. Queda. Hola, Lolo, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Para dónde vas? Me estoy yendo al comedor a almorzar. Muy bien, ya entonces nos estamos encontrando en el comedor. Al rato nos estamos viendo. Conducimos equipos y vehículos de forma segura para evitar accidentes. ¡Accidente! ¡Muchachos, accidente! Tranquilo muchachos, no te muevas, respira, no te muevas, no te preocupes, ya llega la ayuda. ¿Accidente, Inge? Esto no fue un accidente. Nunca debí empezar a trabajar sin mis permisos firmados. Además, no debí usar este arnés sin inspeccionarlo. Y también tuve que estar anclado en el punto de anclaje. Es verdad, muchacho, no fue un accidente. No debí haber permitido que trabajes sin los permisos correspondientes. Además, debimos haber verificado tu equipo, tu arnés, que esté en buenas condiciones. Y también debí haberme quedado acá contigo para verificar tu trabajo. Por la prisa, Inge, los dos nos equivocamos. Esta es una gran lección para todos. Nunca debí haber trabajado con prisa. Debemos actuar haciendo siempre lo correcto y así evitaremos accidentes con consecuencias fatales. Controlemos correctamente los riesgos críticos y la oportunidad de garantizar nuestra seguridad. Análisis de la secuencia, antecedente, conducta y consecuencia, ¿ya? El famoso ACC, ¿ya? Antecedente, conducta y consecuencia. Dice, las consecuencias, es decir, esta es la última C, porque la primera C se llama conducta y la última C es consecuencia. Dice, las consecuencias son determinantes más poderosos de la conducta que los antecedentes, ¿ya? Lógico, si es una consecuencia negativa y es pronta, va a impactar mayor al trabajador, pero si es una consecuencia
en este caso, no es tan negativa, es una consecuencia más positiva y en este caso demora, ahí el impacto va a ser mucho menor. Por eso te indican acá que las consecuencias son determinantes más poderosos de la conducta que los antecedentes. El análisis ACC, es decir, antecedente, conducta y consecuencia, involucra los siguientes principios. Veamos cuáles son estos principios. Los antecedentes y las consecuencias influyen en la conducta de forma diferente, lógico. Los antecedentes y las consecuencias influyen en esta conducta de forma diferente, pero recuerden que las consecuencias son más poderosas que los antecedentes e influyen en la conducta, ¿ya? ¿Qué más? Las consecuencias influyen fuerte y directamente sobre la conducta, ¿ya? Influyen fuerte y directamente sobre la conducta. Los programas de seguridad fallan porque descansan demasiado en los antecedentes, es decir, acá, ¿correcto? En los antecedentes, acá. Entre ellos tenemos, por ejemplo, las reglas de seguridad, los procedimientos, las reuniones, etcétera, ¿no? Entonces, en un programa de antecedentes, conducta y consecuencias, las consecuencias influyen más sobre las conductas que los propios antecedentes. Programa de seguridad basado en el comportamiento. Tenemos acá entonces lo siguiente. Identificar el comportamiento crítico. ¿Qué cosa es un comportamiento crítico? Es una actitud o una situación o una predisposición de alguien a realizar una actividad que puede realmente desencadenar en una situación en donde su vida o su salud se pueden ver expuestos al riesgo, ¿no? Entonces, identificar el comportamiento crítico que deseamos incrementar o reducir para eliminar o disminuir situaciones de riesgos y mejorar sobre todo la seguridad. Hoy en día la gente comete muchos actos subestándares debido también a una serie de situaciones a las cuales se enfrenta en la empresa, como por ejemplo son los malos tratos, las malas condiciones de trabajo, etcétera, que llevan al trabajador a estar desmotivado, ¿no? Una persona desmotivada va a ser una persona que menor predisposición tenga al autocuidado, ¿no? Entonces, estos comportamientos críticos obedecen también a una desmotivación o a un desánimo que pueda tener el trabajador frente a estas situaciones no deseadas que se puedan presentar. Paso número 2, nos indican identificar. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a identificar? Los factores laborales, los factores ambientales, los factores sociales y de otra índole que afecten al comportamiento. A ver, cuando hablamos de identificar los factores laborales, estamos hablando realmente pues si las remuneraciones, las consideraciones de permisos, los horarios se dan para que las personas puedan de una u otra forma estar en confort, ¿no? Cuando hablamos de los factores ambientales, estamos hablando prácticamente de si es que existen o no situaciones que puedan favorecer o no al trabajo. Por ejemplo, dependiendo de la geografía en donde nosotros nos encontremos, podríamos estar en un ambiente, pues, de temperaturas bajas o temperaturas altas, ¿verdad? Y ese cambio brusco de temperatura puede influir también en la predisposición de alguien a realizar o no una actividad, ¿no? Cuando hablamos de factores sociales, significa que las relaciones interpersonales que nosotros llegásemos a tener con otras personas dentro del trabajo sean
de las mejores, pues, ¿no? Para, de una u otra manera, crearnos un ambiente favorable y socialmente, pues, atractivo, ¿no? Y lógico, todos estos puntos terminan de una u otra forma afectando al comportamiento directo que pueda tener el trabajador frente a determinadas situaciones, ¿no? Realmente lo que desencadena una actividad es la predisposición o la toma de decisión que tiene el trabajador de hacerlo de una o de otra manera, ¿no? Entonces, muy importante también con respecto justamente a estos temas que se dan. El analizar comportamientos y generar nuevos niveles de gestión que reduzcan realmente las situaciones de riesgo, ¿no? Analizar comportamientos significa evaluar esos comportamientos. ¿Qué tan riesgosos pueden ser y cuáles serían las posibles consecuencias o causas que pudieron haberlo desencadenado, ¿no? Y cuáles son los niveles de gestión que nosotros debemos de tratar de implementar para que estas situaciones realmente no se vuelvan a repetir o generen el menor daño posible. La planificación. Esto incluye las intervenciones que modifiquen, lógico, los comportamientos, ¿no? Cuando hablamos de las intervenciones que modifiquen los comportamientos, va a ser, por ejemplo, los cambios en las situaciones laborales en que las personas suelen, por ejemplo, estar conviviendo o afrontando, ¿no? Uno de las causas principales que hace que una persona se desmotive en el trabajo es la falta de reconocimiento, ¿no? Cuando nosotros no reconocemos a la gente por sus buenos hábitos que pudiesen tener y con eso contribuir a una gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera óptima, cuando cambian esas situaciones, la gente se puede desmotivar o también se puede motivar, porque el cambio puede ser para mejorar o puede ser para retroceder. Entonces, dependiendo del contexto en donde se encuentra el trabajador también se puede ver desmotivado o se puede ver motivado, ¿no? Paso cero. ¿Por qué nos indican el paso cero? ¿O qué es lo que nos quieren decir con este paso cero? Es importante informar a todo el personal de la empresa que va a participar en el programa. Entonces, es importante informar a todo el personal de la empresa que va a participar en el programa. Entonces, tú tienes que hacerles, explicarles cuál es el programa realmente que se va a implementar y cuáles son las funciones de su participación dentro del programa de seguridad basada en el comportamiento, ¿no? A las personas. Ese es el paso cero. Entonces, el paso número 1 es simplemente identificar las prácticas claves para la seguridad, identificar las prácticas claves para la seguridad. Esto significa que toda conducta humana o efecto de esta que pueda ser observable a los efectos de los controles y que tengan una relevancia apreciable para la seguridad, ¿no? El comportamiento, las conductas deben ser observables para poder de una u otra forma indicar si lo que están haciendo las personas es o no lo correcto, ¿no? Para esa determinada actividad, ¿no? En realidad, lo que hace o deje de hacer el trabajador va a repercutir mucho en la aparición justamente de estas consecuencias que nadie desea que haya, ¿no?
Prácticas claves para la seguridad. ¿Cuáles son estas prácticas claves que nosotros debemos de tener presente para la seguridad? Las prácticas claves deben ser observadas por una persona diferente a la que realiza, lógico, la acción, ¿no? Es decir, tú mismo no te puedes observar cuál va a ser tu comportamiento, sino tiene que hacerlo otra persona. A eso te lo están indicando para que pueda realmente tener una relevancia en el análisis y evaluación para la prevención de riesgos laborales, ¿no? Punto número 2. Las prácticas claves deben de tener una relevancia apreciable para la seguridad. Y lógico que lo van a tener, ¿no? Porque se sabe que estas prácticas o comportamientos inadecuados son los que van a conllevar a situaciones no deseadas y nos va a dar, en este caso, la idea de qué controles podríamos implementar para contrarrestar la severidad de esos efectos, ¿no? Paso número 3. Se ha observado o se ha de obtener un listado suficientemente representativo del proceso productivo también, ¿no? Se ha de obtener un listado lo suficientemente representativo del proceso productivo. Las fuentes de información pueden ser varias también, y el análisis de las causas de los accidentes ocurridos, las reglas de seguridad existentes y observaciones directas también que se puedan dar, ¿no? Segundo paso, determinar el nivel de referencia. Dice, hacer una primera medición de las conductas que nos servirá como referencia para poder realmente comprobar el nivel que se ha mejorado, ¿no? Entre ellas tenemos lo siguiente. B, el total de prácticas claves seguras observables. Eso significa que, por ejemplo, el total de prácticas claves seguras observables son los comportamientos que están dentro de los estándares y que realmente tienen una repercusión o influyen directamente en la aparición o no de los accidentes, ¿no? Entre el total de prácticas observadas. Entonces tenemos el total de prácticas claves seguras observadas entre el total de prácticas observadas. Condiciones del personal observador. ¿Qué características debe de tener el personal observador? Por ejemplo, los observadores pueden ser gerentes, pueden ser también, ¿por qué no supervisores? Equipos de trabajo o trabajadores en forma individual también pueden serlos, ¿correcto? Deben ser capacitados para saber cómo observar y cómo reconocer también las condiciones y comportamientos seguros, ¿no? ¿Y por qué no reforzar esos comportamientos seguros? Cada vez que nosotros veamos que el trabajador usa de forma correcta su equipo de protección personal, cada vez que observemos que el trabajador llena la documentación respectiva antes de cada actividad, nosotros debemos de darle las felicitaciones y el reconocimiento en público para motivarlos a ellos a seguir con ese comportamiento adecuado e invitar a las demás personas que copien ese tipo de comportamientos y que dejen de lado lo que venían haciendo de forma errada, ¿no? Y además deben estar firmemente comprometidos, nos indican, con la seguridad, comprometidos con la seguridad y poder criticar a sus superiores y compañeros de trabajo, debiendo intervenir en el momento realmente oportuno. No cargaste el 5.
en el momento realmente oportuno. Entonces, es muy importante nosotros tener en consideración todas y cada uno de estos puntos que nos van a ayudar con respecto a asignar a este personal observador. Recuerda de que observar es muy distinto que mirar, ¿no? Cuando tú estás observando, significa que no solamente estás utilizando el sentido de la vista, sino también utilizas procesos cognitivos como memoria y concentración, ¿ya? En una observación tú haces una evaluación, ¿no? Cuando tú miras, solamente utilizas el sentido de la vista, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de estos puntos anteriormente ya mencionados. Los observadores o los observados, perdón, podrían ser nuevos trabajadores en la empresa o en la compañía, podrían ser ya trabajadores antiguos en la empresa que han sufrido un cambio de puesto de trabajo, incluso. Podrían ser también aquellos que han tenido actuaciones deficientes o arriesgadas que requieren mayor atención, sobre todo, que requieren mayor atención. Pueden ser aquellos que por su profesionalidad gozan de prestigio por la calidad de su trabajo y merecen ser considerados a la hora de priorizar su observación, ¿no? Definir. Hay que definir quién observa y quién va a medirlo. Esto es muy importante, definir quién observa y quién mide. Tercer paso, motivar al cambio. ¿Esto qué implica en el motivar el cambio? Mediante la realización de intervenciones cuando se observa el comportamiento inseguro, ¿no? Es lógico que nosotros cuando querramos, en este caso, motivar el cambio, debemos de utilizar las palabras correctas para no herir tampoco egos ni susceptibilidades, ¿no? Siempre cuando se corrige de forma privada y se felicita de forma pública, ¿no? Utilizando las palabras correctas para que las personas propias a las cuales nosotros estamos corrigiendo lo tomen como una lección y una enseñanza lo que se les indique y no se sientan en este caso atacados, ¿no? Y sobre todo motivar al cambio mediante la realización de tutorías periódicas, ¿no? Entonces es muy importante hacer ese tipo de seguimientos para que las personas descarten o eliminen estos comportamientos que pueden de una u otra forma llevar a situaciones no deseadas, ¿correcto? ¿Qué hay que hacer en una intervención eficaz? Cuando nosotros detectemos, lógico, un comportamiento que no es el adecuado. Señalar el comportamiento incorrecto, ¿no? Tenemos que hacer ver al trabajador qué es lo que está haciendo mal y por qué lo está haciendo mal, ¿no? El señalamiento del comportamiento incorrecto, aquel comportamiento pues que va a desencadenar en futuras situaciones accidentes no deseados y enfermedades no deseadas, ¿no? Conseguir también que el trabajador reconozca el comportamiento que no es el comportamiento que no sea seguro, ¿no? Es decir, hay que esperar o hay que hacer que esa persona propia se dé cuenta del error que está cometiendo, ¿no? Para que no se pueda sentir herido, ni mucho menos ofendido con las palabras que nosotros podamos utilizar para poder corregir su comportamiento.
Lograr, sobre todo, que el trabajador sugiera el comportamiento seguro o apropiado. Es decir, hay que hacer que el trabajador no solamente reconozca su comportamiento, sino que te dé la solución al problema. ¿Qué es lo que él puede hacer para mejorar ante dicha situación? Hacer que el trabajador explique lo que piensa y que puede ganar al actuar sin seguridad, ¿no? Hacer que el trabajador explique lo que realmente piensa y qué pueda ganar al actuar sin seguridad, ¿no? Entonces, hay que hacer que el propio trabajador no solamente se dé cuenta de su mal actuar, sino también de que pueda sugerir la solución a su comportamiento inadecuado que está teniendo, ¿no? Y sobre todo hacer que el trabajador esté de acuerdo de que los posibles beneficios no compensan las posibles consecuencias, ¿no? Hacer que el trabajador esté de acuerdo que los posibles beneficios no van a compensar las posibles consecuencias que pueda acarrear un accidente de trabajo. Pero me dijo dormir con el rey. Cuarto, retroalimentación y reforzamiento. El objetivo es alcanzar un cambio en las conductas que sea positivo hacia la seguridad. Es decir, la extensión del cambio se medirá a través del índice de porcentaje de seguridad, ¿no? Una retroalimentación y un reforzamiento, ¿no? Hay dos técnicas conductuales básicas basadas en el poder de las consecuencias para aumentar conductas deseadas. Hoy en día, nosotros tenemos que tener en cuenta que las condiciones del trabajo, es decir, si el ambiente de donde trabajan nuestros colaboradores es un ambiente adecuado, donde hay respeto, donde hay todas las necesidades básicas cubiertas y sobre todo donde hay armonía y amistad, van a hacer de que esta persona se sienta cómoda y se sienta agradable y a gusto y que pueda tener mayor predisposición a la aceptación de los estándares y de las disposiciones de seguridad a cumplir, que a diferencia de personas que no están en un ambiente tan agradable y no hay respeto ni valoración hacia el trabajo y sus personas y se puedan sentir algo reacios con respecto al cumplimiento de estos estándares, ¿no? Retroalimentación. Dice, se debe de ofrecer al colectivo que está participando, por ejemplo, mediante un gráfico, donde se comparan los resultados que van alcanzando a lo largo justamente del tiempo, ¿no? Entonces es muy importante también tenerlo en consideración, ¿no? La retroalimentación. El esfuerzo positivo de las conductas. ¿Qué significa esto? Destacar aquellas personas o grupos o colectivos que están obteniendo buenos resultados y no mencionar en absoluto a los que no los están obteniendo, ¿no? Para, de una u otra forma, pues, no herir, repito, susceptibilidades o egos a las personas, ¿no? Y dar el reconocimiento apropiado a estos colaboradores para que sean un ejemplo a seguir con el resto de sus compañeros. Recuerda de que se felicita, se reconoce en público y trata de corregir en privado, porque las correcciones en público traen como consecuencia heridas en el ego, heridas internas en el propio trabajador, que lo que tú
vas a conseguir no es exactamente el cambio de conducta de ellos, sino un sentimiento de rechazo y un sentimiento también sobre todo de rechazo pues a los estándares, debido a que estas personas se van a sentir heridas, se van a sentir humilladas, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta de que las correcciones siempre se tienen que hacer o dar en forma privada, ¿no? ¿Cómo puedo modificar estos factores para reducir el comportamiento no deseado y reforzar el comportamiento que sí se desea? Pues tenemos acá los reconocimientos verbales, ¿no? Oye, Carlos, te felicito por tu logro, veo tu cambio y que está dando realmente frutos en la producción o en los objetivos de seguridad que persigue la empresa, ¿no? Las felicitaciones en público, como le estaba diciendo. Estas felicitaciones en público van a hacer que de una u otra manera las personas se sientan ejemplo para el resto de sus compañeros y puedan de una u otra forma seguir en esa línea de comportamiento que desea o está deseando la empresa, ¿no? Recompensas materiales, ¿por qué no? Aunque yo consideraría de que estas recompensas materiales tienen doble filo, porque el trabajador de repente va a cambiar su comportamiento, va a querer alinearse por un tema material, pero cuando la empresa le deje de dar por situaciones económicas apretadas que puede estar pasando, de repente este trabajador se va a sentir desmotivado, ¿no? Entonces habría ahí que manejar exactamente el tema de recompensas materiales, ¿no? Pero sí lo que podíamos nosotros realmente resaltar es el reconocimiento verbal que se tiene a la persona con respecto, pues, a sus logros, a sus comportamientos, a sus cumplimientos en los estándares y, por qué no, las felicitaciones en público, que considero yo que es muy agradable para todos recibir una felicitación, unos aplausos, ¿no? ¿Cuándo dar el esfuerzo positivo? Inmediatamente después de que se observó un buen desempeño de la seguridad, eso es muy importante. ¿Qué más? Durante las reuniones también de seguridad por su participación en las discusiones, en las demostraciones e informes, en los comentarios casuales, en cualquier momento que usted encuentre en el área se encuentre en el área de trabajo, o cuando se hagan las sugerencias sobre cómo mejorar la seguridad, ¿no? Entonces, realmente ahí estaremos dando ese gran esfuerzo positivo que se tiene. En situaciones específicas donde el esfuerzo positivo sea importante, por ejemplo, cuando el trabajador mejore sus hábitos de seguridad como resultado de una intervención por una sesión de tutoría, cuando el nuevo trabajador o recién transferidos estén aprendiendo un trabajo nuevo o lo estén desempeñando bien, o cuando el trabajador hace un esfuerzo por buscar maneras de hacer su labor mucho más segura y más sana, ¿no? Entonces, compañeros, como ya habrán visto, el SBC es un enfoque a la prevención de riesgos laborales que se da justamente al tema de la conducta y del comportamiento del trabajador, ¿no? Que es prácticamente lo que desencadena todo u origina todo, ¿verdad? Porque como yo le digo siempre a la gente cuando yo capacito, nosotros tenemos normativas en el cual nos basamos para poder seguir los estándares, los procedimientos, pagamos exámenes médicos, entregamos equipos de protección personal nuevo, capacitamos, realizamos inducciones, hacemos muchos esfuerzos para prevenir accidentes, pero al final quien decide hacerlo de una u otra manera es netamente el trabajador, ¿no? Por eso hay un dicho que dice, si no sabes, yo te enseño, si no puedes, yo te ayudo. Pero si tú no quieres hacerlo, no hay nada que pueda hacer por ti, ¿correcto?
No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Preguntas. Si no hay preguntas, muchísimas gracias entonces por su participación y su paciencia al tema de seguridad basada en el comportamiento. Muchísimas gracias a todos. Gracias, ingeniero Luis, por la participación. Carlos Jaramillo dice, todo está claro. Gracias. Aldo, David, Jonathan, gracias. Bien. Estimados participantes, recordarles que solo hay 10 personas que han marcado la asistencia. 4 no han marcado. Voy a enviar por última vez ahí al chat de grupo para que puedan. Ya ahí está. Los que faltan, por favor, marquen la asistencia.